tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitada a Beatriz Paredes, una política priista de larga trayectoria, diría, una socióloga atentada por la música y por la literatura, pero más por la política, una diplomática que fue embajadora en Cuba y en Brasil, naturalmente representando a México, fue dirigente nacional del PRI, subsecretaria tanto en lo que fue la reforma agraria como en la Secretaría de Gobernación, gobernadora de Tlaxcala, 4 veces diputada federal y 1 vez diputada local, y ha sido senadora 2 veces, como lo es ahora. Beatriz, bienvenida. René, muy buenas noches a todo el auditorio. Vamos a empezar por lo más reciente. Estuvo ayer la marcha. ¿Cuál es tu conclusión de lo que vimos el día de ayer? Creo que fue evidente el gran deseo de la sociedad civil de participar. Fue una marcha espontáneamente organizada, pero logró ser muy bien organizada, pacífica, constructiva, con consignas respetuosas y muy plural, muy diversa, no solo en términos de ideologías políticas, que había desde un amplio espectro, sino también de todos los estratos sociales. Fue una marcha que espero logre que haya oídos abiertos a sus demandas. De todos lados. De todos lados. Lo pregunto porque naturalmente estuvo ahí tu dirigente, Alejandro Moreno, estuviste tú, estuvieron varios cuadros priistas. Esto los compromete al PRI a no votar en ningún sentido ninguna reforma electoral en el momento. Dirías, estuvo el dirigente del PRI. Mi dirigente es Beatriz Paredes y desde luego dialogo con quienes tienen responsabilidades de liderazgo. Me parece que todos los que estuvimos allí tenemos una definición tomada. En mi caso simplemente la ratifiqué. No habrá de mi parte ningún voto a favor por cualquier cambio de fondo estructural al Instituto Nacional Electoral. Hay que respetar su autonomía, su organicidad, el modo como se seleccionan sus consejeros, en fin. Y creo que todos los que participaron allí y evidenciaron públicamente cuál era su compromiso, pues están obligados a cumplirlo. E incluido el dirigente del PRI. Todos. Todos. Vámonos a lo que te invité, Beatriz. Según yo, estabas por retomar la vocación artística que tienes, no la musical, sino la literaria. Llegaste a decir que tenías incluso varios guiones de novela. Tengo. Tienes varios guiones, pero de pronto levantaste la mano, dijiste, quiero ser precandidata presidencial. Efectivamente, René, el contexto del país me empezó a preocupar en demasía. Pude observar un conjunto de retrocesos democráticos, un tufo autoritario en alguna toma de decisiones del Poder Ejecutivo, y me parece que este es un momento en donde todos los demócratas tenemos que aportar desde nuestra trinchera para lograr que haya un relevo presidencial que le dé fin a las tentaciones autoritarias. Entonces, como analista de la política que soy, que siempre he sido, me puse a revisar cómo podríamos armar desde la oposición una candidatura competitiva. Y cuando puse varios incisos de requisitos que desde mi perspectiva debería tener un candidato, de repente me di cuenta que cumplía yo esos requisitos, y en función de este contexto y de la necesidad de defender nuestra democracia es que decidí participar. ¿Cuáles son esos requisitos? Experiencia, comprensión y conocimiento profundo del país, claridad sobre las cosas que hay que impulsar para adelante y las cosas que se deben defender, y ser una persona con acceso a todos los estratos sociales. Ahora, fíjate qué bueno que me dices eso, porque yo llegué a pensar que te anotabas, te ponías en la lista más con el propósito de animar la competencia, la legítima competencia por la postulación a la presidencia,
que realmente postularte. No es que quieras animar la participación, vas por la candidatura. Mira, mi pretensión inicial, sin duda, fue elevar el debate, poner en el centro del debate los verdaderos temas que le ocupan a la sociedad y le deben ocupar a la perspectiva del país. Pero yo nunca he jugado de broma, no blofeo. Si tratara simplemente de coadyuvar a que la competencia se enriqueciera, no tendría por qué exponer mi prestigio. No, estoy decidida, estoy participando, estoy entusiasta y creo que estamos aportando. Es tuya la expresión de que no hay que dar batallas que no se van a ganar. Efectivamente. ¿Eso significa en esta aspiración? A mí me parece que tengo condiciones de resultar victoriosa en la selección interna de la alianza, siempre y cuando haya un proceso democrático de selección. Te oí decirlo. Es decir, de la alianza, no solo del PRI. No, de la alianza. Tú dices, si hay un proceso democrático de selección, soy yo. Tengo altísimas probabilidades. Ahora, ¿cuál es la ruta que vas a seguir? Pues estamos hablando con la gente, estoy presentando mis propuestas, estoy recorriendo el país, estoy haciendo alianzas. No es la primera vez que hago política. ¿Alianzas con? Con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con grandes organizaciones populares. En la pasarela del 17 de octubre dijiste que no era este tiempo de ambiciones personales, que había que mirar por el país. ¿Eres capaz de hacerte un lado si no eres tú? Creo que todos en este momento debemos tener esa capacidad. Lo importante es que encontremos la candidata o el candidato más idóneo, porque será una competencia seria, dura, confrontada. Entonces requieres ir con las mejores gentes. Y en ese sentido yo soy capaz tanto de encabezar como de sumar. Ok, déjame, si te parece, proyectar algo que nos dijiste aquí, pero en la silla roja, si te parece. Claro que sí. Me parece que será indispensable que la sociedad mexicana tome conciencia de la gravedad del momento histórico que estamos viviendo. Y si eso le pido respetuosamente a la sociedad mexicana, también se lo pido a los partidos. Los partidos deben dejar de estar atrapados en dimes y diretes y generar un frente amplio. Si no somos capaces de generar un frente amplio, para vigilar la elección y para que el voto ciudadano tenga la expresión que cada mexicano y cada mexicana en edad de votar decida, como tú dices, es un momento muy difícil y muy delicado. Pues ahí está todo dicho. Me llama mucho la atención que mientras los partidos sigan atrapados en los dimes y diretes, podría estar en riesgo la creación de un frente amplio opositor. ¿En qué los ves atrapados? En todo, en todo. Se dejan llevar por la agenda que coloca el titular del Poder Ejecutivo Federal en lugar de plantear con antelación una agenda. Permiten que con el uso de grabaciones ilegales se construya y se conduzca el debate nacional. Le dan relevancia a un ejercicio sistemático de provocación que sucede diariamente, en todo. Y caen. Es lo que estoy diciendo, mi querido René. Ahora, dices tú también, visto esto que estás tú diciendo más bien, pareciera ser que la oposición, los partidos, se ven desmantelados, en particular el tuyo. No es mi impresión, me parece que el foco de la acción política partidaria anda disperso. No lo leo igual, no lo veo como un desmantelamiento. Me parece que hay más bien una dispersión y poner demasiado énfasis o demasiado interés en cuestiones que no son verdaderamente trascendentales. Ok, ahora, pero de algún modo
tú has sido muy cuidadosa en no señalar, calificar o descalificar al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pero es un fardo el que cargan. Ayer fue el único priista, el domingo, fue el único priista que fue objeto de señalamientos, 4 o 5 personas, traidor. ¿No es un lastre para el PRI su dirigente? Mira, René, a mí me encantaría que cuando hablo con periodistas me preguntaran por otros partidos. Yo sé. Porque es un ejercicio de provocación del maniqueísmo interno enorme. Evidentemente tenemos problemas en el PRI. De resolverlos se harán cargo los propios priistas y los tendrán que resolver en función de sus estatutos. Es muy difícil ser dirigente del PRI en la oposición. Es muy difícil. Yo tuve la oportunidad de ser dirigente del PRI en la oposición y me tocó vivir muchísimas descalificaciones. Entonces, ante esa experiencia, yo prefiero hacer mis pronunciamientos directos, claramente. Yo me pronuncié porque hagamos una gran asamblea refundadora del partido para entrar al fondo de las cosas, al fondo de los problemas, más que analizar o enjuiciar a las personalidades. Al liderazgo. ¿Y esa asamblea cuándo? Pues es lo que yo estoy planteando y he estado insistiendo en ello. ¿Y tú para cuándo lo verías? A mí me parece que entre más pronto pudiera realizarse mejor. No coinciden con mi planteamiento, pero bueno, lo que me importa es que abordemos el fondo. Claro, claro. Déjame ir un corte para continuar hablando, si te parece. Pues estamos ya de vuelta con Beatriz Paredes, senadora de la República y aspirante a la presidencia de la República. Beatriz, en la pasarela del 17 de octubre que tuvieron ahí en la sede nacional del PRI, tú te pronunciabas por demostrar a la ciudadanía la capacidad que tienen de representarla los partidos. Y en ese marco hablabas de la capacidad de autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que le haces al PRI? Mira, yo le hago una autocrítica a todos los partidos de que no somos suficientemente representativos. La sociedad no está plenamente representada en los partidos. Es una etapa en donde hay desafección ciudadana por los partidos políticos. Grande. Hay una gran desafección. Y hay un gran desprestigio de los partidos políticos. Eso en términos generales, una crisis del sistema de partidos. Pero además en el caso del PRI, me parece que es esencial clarificar a quienes pretendemos representar. Buena parte del discurso tradicional nacionalista de los años 60, 70 lo ha pretendido absorber Morena, que no ha logrado construir su ideología. Y me parece que hay que tener una revisión profunda en el caso del PRI de a quienes pretende representar el PRI. Eso es uno de los muchos elementos. Yo soy desde siempre hacia el interior del PRI muy reformista, muy reformadora. Soy una gente que siempre me he pronunciado por procesos internos directos. Creo que la mejor manera de resolver las contradicciones es con fórmulas democráticas. Pues es una de las cosas que se tendrá que afianzar. Y por otra parte tenemos que resolver la perspectiva de México en el curso del siglo XXI. Entonces son muchos asuntos sobre los que hay que abordar. Estás hablando de representación, estás hablando de elección de candidatos. Ahora, parte de la situación, y sé que a ti no te gusta personalizar, pero es un hecho. Parte de la situación que está viviendo el PRI se la deben a Enrique Peña Nieto. ¿Qué piensas del expresidente? Es el símbolo de la corrupción y es de algún modo la posibilidad que le dio a Morena el hecho de poder acceder al poder. ¿Qué piensas
de Enrique Peña Nieto? Mira, yo tengo una visión en perspectiva de la crisis del PRI. No la coloco exclusivamente en el último sexenio que gobernó el PRI. Yo creo que el PRI viene arrastrando una muy compleja crisis desde el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Y me parece que no hemos tenido la circunstancia de profundizar en todo lo que cabe y en otro tema que es crucial para los partidos políticos, cómo resuelven los partidos políticos su autofinanciamiento, porque periódicamente es un tema que sale en torno a los procesos electorales. Yo creo que el presidente Peña Nieto tuvo una gran oportunidad que le dio la ciudadanía al recuperar la presidencia de la República. Me parece que empezó como un presidente que tenía propuestas modernizadoras que pudo construir, pero que debió haber notado, precisado mucho más antes de lo que lo hizo, varios de los asuntos que se volvieron críticos. Entonces me parece que tiene una evaluación desigual en función de las etapas de su sexenio. ¿Cuáles son esos sucesos, esos eventos críticos? Creo que me parece que no pudieron analizar a profundidad las consecuencias y lo dolorosísimo que fue el tema de Ayotzinapa. Me parece que es un asunto en el que se debió profundizar mucho más. Creo también que en el caso del proceso de reforma educativa era fundamental que participaran más directamente los maestros, por ejemplo. En fin, te haría un comentario amplio y desde luego rechazo categóricamente el comportamiento del señor Lozoya. Muy bien. Ahora, tú has dicho, bueno, van por una alianza electoral, pero tú has dicho, a ver, no solo es una alianza electoral, debe de ser electoral, política y después de coalición de gobierno. Llegaste a decir ahora en la pasarela. Pero de algún modo ya lo intentaron, no la electoral. El Pacto por México fue una suerte de alianza político-parlamentaria. Los mismos partidos que hoy están, PRI, PAN, PRD. ¿Por qué les va a resultar ahora si no les resultó al principio del sexenio pasado? ¿Sabes qué, René? Porque lo popular no resulta nunca. ¿Ese fue el error del Pacto por México? Todos los pactos populares, el Pacto por México, o se llame como se llame, no tienen vigencia en el tiempo. Lo verdaderamente trascendente es que seamos capaces de construir una coalición gobernante desde abajo, de que los ciudadanos estén enterados qué se está discutiendo, que participen. La toma de decisiones desde las cúpulas y desde los escritorios ya no tiene cabida en esta efervescencia de participación ciudadana en el país. ¿Sería un error que la alianza, iba a decir por México, pero en fin, todavía no se define el nombre, sea no un acuerdo de cúpulas? ¿Me estás diciendo eso? No debe ser un acuerdo de cúpulas. Tenemos que tener la habilidad política para airearla, permearla, recoger las propuestas ciudadanas, articularlas, discutir. Se trata de democratizar incluso las maneras de hacer alianzas. Muy bien. Déjame reproducir a un pasaje de lo que dijiste en la pasarela, si te parece. Gracias. Soy aliancista. Lo soy porque comprendo la realidad política de nuestro país y la necesidad de fortalecer las capacidades de la oposición para enfrentar al partido del gobierno que evidentemente estará cobijado por una elección de Estado que no debemos permitir. Que se oiga fuerte y recio. Los mexicanos no vamos a permitir una elección de Estado, el involucramiento de los, comillas, servidores de la nación, la movilización desde el gobierno federal para imponer un triunfo electoral ficticio. Queremos verdaderamente que el gobierno no meta las manos en los procesos electorales en nuestro país. Ahí está tu dicho.
estás denunciando el fraude electoral. Cosa... Pues sí, dime por qué. Es decir, ¿cómo es que ya estamos denunciando el fraude? Porque vimos cómo se hizo fraude en las elecciones intermedias de gobernador, por eso. Cuéntame. Tú sabes, tú lo denunciaste también. Cuéntame, te escucho. La elección en Sinaloa es una de las que me constan, donde sucedieron centenas de irregularidades, evidentemente. Entonces, nadie tiene que ser un genio para darse cuenta que hay un diseño estratégico clientelar a partir de la manipulación de los beneficiarios de los programas sociales. Eso sería gravísimo. Sería la negación, haría nugatorio el esfuerzo de muchas décadas de la gente de izquierda también. Me sorprende cómo mucha gente de izquierda que propugnó siempre porque no hubiese fraude electoral, de repente se queda callado, simplemente se suma para obtener resultados. Llegas a decir que no van a aceptar el resultado de un triunfo ficticio. No dije eso. Sí. No. Dije, no vamos a permitir que se haga Dices, los mexicanos no vamos a permitir una elección de Estado. Eso es lo que dije. El involucramiento de, comillas, servidores de la nación, la movilización desde el gobierno federal para imponer un triunfo electoral ficticio. Sí. ¿Ves venir eso? Creo que es indispensable que no suceda. Creo que es esencial convocar al espíritu democrático de los propios integrantes de Morena. Creo que es clave que toda la ciudadanía, la sociedad, defienda sus votos. Creo que es esencial que México reconozca cómo vota la gente y que como vota la gente quede la composición gubernamental. Expresado. Ahora, tú llegaste a señalar en ese foro que incluso hay la tentación de perpetuarse en el poder. Recordarás aquel pasaje, digo, para no reproducir toda tu comparecencia ahí ante tus correligionarios. Pero llegas a denunciar que se quieren perpetuar en el poder. A mí me llama mucho la atención. Se perpetuaron en el poder ustedes más de 70 años. Estás tocando el punto nodal, el punto crucial. No se trata de repetir el pasado, René. Muchos mexicanos participamos para que el régimen de partido hegemónico desapareciera. Muchos, y yo fui una de ellos. Yo estuve en todos los momentos que en los últimos 40 años se ha democratizado el sistema político. Nos tardamos mucho tiempo y el sacrificio de mucha gente de todo el espectro político. Grandes políticos panistas, grande gente del PSUM, del Partido Comunista, de la izquierda, del PRI, en fin, se transformó el sistema político mexicano. Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los grandes protagonistas y no queremos un retroceso. No se trata de que lo que parecía por fin el triunfo de una opción de izquierda democrática, progresista, resulte una involución para reproducir de manera caricaturizada el tema de un presidente con hiperfacultades, un partido absolutamente subordinado y monolítico que se convierte en hegemónico por rechazar la participación de los contrarios. No se trata de reproducirlo. Más adelante te voy a hablar del futuro y del pasado, pero en este caso me llama la atención que de pronto han endiosado la idea de la alternancia, pero no de la alternativa. El país ha tenido alternancias, pero no ha tenido alternativas y ya los recorrió a todos. ¿Por qué va a ser diferente ahora? Tienes razón. Me parece que han puesto demasiado énfasis en la alternancia. Sin embargo, lo que está sucediendo en la realidad no alcanza para que el país se desarrolle a plenitud, no alcanza para que despliegue todo su potencial. Por eso es indispensable la alternativa.
es indispensable para poder beneficiarnos todos los mexicanos de la situación geopolítica de México, del estadio de desarrollo en el que se encuentra, para profundizar la distribución del ingreso, la generación de empleos, el respeto al medio ambiente. Necesitamos una propuesta política diferente. ¿Cómo? Tú hablaste justamente de eso en la pasarela. Señalabas la importancia, incluso citabas a Reyes Heroles, de la importancia del programa. Unidos ya dijo, no vamos a esperar a los partidos, convocamos a la ciudadanía a integrar, a elaborar un programa de gobierno que después se los vamos a dar. ¿Tú crees que ese pueda ser tu programa, el que recoja Unidos? Seguramente tendrá elementos muy importantes. Yo tengo algunas premisas, soy absolutamente federalista, creo que tenemos que tener un replanteamiento federalista del estilo de gobernar, creo que hay que hacer una gran reforma fiscal federalista, sí. Creo que tenemos que poner en el centro el desarrollo regional y el desarrollo de las personas, creo que hay que modificar la política social garantizando que las transferencias directas continúen, pero robustezcan la capacidad de autonomía de los ciudadanos que reciben este tipo de apoyos para que no se genere dependencia y mucho menos clientelismo electoral. Creo que es esencial hacer una transformación profunda del sistema educativo en alianza con los maestros, pero preocupándose por el aprendizaje de los niños y de los jóvenes. ¿Y para qué te hablo del sector agropecuario, que es mi especialidad? Entonces, me parece que hay muchísimas cosas que hacer, que comprender, que convenir, y que hay que construirlas con quienes más sepan, con los más expertos, con los conocedores. ¿Le dirías a Unidos, a ver, aguántense tantito, porque no es solo lo que digan quienes participen en la elaboración de ese plan, sino también los propios partidos y los especialistas? Creo que es indispensable construir con el diálogo, y que en el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil, de las entidades específicas de los partidos que se dediquen a ello, de las personalidades, siempre se tendrá que recurrir a la opinión de los más conocedores, de los especialistas. De los especialistas. Ahora, Beatriz, hay algo preocupante. Tú adviertes que si no logran integrar un frente amplio opositor que vigile la elección, podríamos ir a un estadio difícil, por no decir peligroso. Pero de pronto pareciera ser que entre que el presidente le encanta polarizar todo y entre que a ustedes les gusta exagerar todo, se están complementando. ¿Coincides con eso? Coincido. ¿Cómo lo ves tú? Coincido, me parece que el discurso polarizante requiere de otro discurso polarizante para retroalimentarse. Me parece que caer en el discurso polarizante simplemente propicia o alimenta un ambiente que es la apuesta que ha venido desde las mañaneras. Visto que nos hemos ahorrado tiempo, déjame proyectar otra cosa que dijiste en relación con el pasado y el futuro. Nos jugamos este 2024 la posibilidad de que nuestro régimen siga siendo democrático, del fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la plena vigencia del Estado de Derecho y de las libertades, de la evolución de un régimen de economía mixta en donde la iniciativa privada participe con un papel relevante de inversión y responsabilidad ambiental y social, y de la posibilidad de que el proceso de modernización de nuestro país avance, con los ajustes y matices que se requieran, impulsando que la apertura de México sea para conquistar el futuro, para ser reconocido en su grandeza y perspectiva, y no por anclarse en el pasado. Ahí está. Acusas que Morena se quiere anclar en el pasado y que ustedes quieren conquistar el futuro. Sin embargo, pareciera ser una disputa por el pasado. Unos que quieren regresar a los 70s y otros que quieren regresar hasta
antes del 18. Es decir, me asombra mucho que sea una disputa más por el pasado que por el futuro. Pareciera ser que la solución está en contener, pero no en reformar. No es mi posición, René. ¿Cuál es? A mí no me parece que la perspectiva sea regresar a antes del 18 y mucho menos al siglo pasado. No, mi planteamiento en este párrafo está más en lo profundo del análisis de la nación mexicana y de la sociedad mexicana, más desde la perspectiva de Octavio Paz, de nuestra complejísima relación con la modernidad. No se te olvide, René, que yo soy tlaxcalteca y he vivido el mundo de los tlaxcaltecas y el mundo de la sociedad mestiza. Y tampoco no tienes por qué saberlo, pero he presidido la Comisión de Ciencia y Tecnología en muchos momentos. Claro que no. Hay que pensar en el tercer milenio, hay que encontrar alternativas a partir de la enorme revolución tecnológica que está viviendo el mundo. Pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo de que hay amplias porciones de nuestra población, muchísima gente que requiere los apoyos esenciales y básicos para desenvolverse. Pero la apuesta tiene que ser por el futuro. Tenemos que aprender a gobernar con visión de corto, mediano y largo plazo. Tenemos que recurrir a los instrumentos de la gestión pública para tener perspectiva. Entonces, en mi caso, mi apuesta no tiene que ver ni con el pasado inmediato ni con el pasado anterior. Para cerrar, 30 segundos. Ahí está tu cámara. ¿Por qué se deben de fijar en ti? Porque hablo con la verdad, porque tengo experiencia, porque he tenido responsabilidades en momentos muy delicados de la vida nacional y he podido coadyuvar con equipos para salir adelante, porque soy una demócrata, porque conozco México, porque soy mujer y es hora del protagonismo de las mujeres, porque conozco el continente y porque sé cuál es el México profundo y sé imaginar y construir el México del futuro. Muy bien, muy bien. Pues yo te agradezco mucho la disposición. Muchas gracias, René. Como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.